Hola, buen día. Mi nombre es Andrea Flores. Soy licenciada en Español y Literatura, especialista en atención e intervención para la primera infancia. Hoy en esta inducción de la modalidad Desarrollo Infantil en Medio Familiar, vamos a hablar acerca de referentes técnicos para la educación inicial en el marco de la atención integral. Bueno, en esta presentación vamos a tocar ciertos temas como desarrollo, aprendizaje, actividades rectoras, planeación y diferentes temas que hacen parte de estos referentes. Entonces, como primera medida vamos a hablar acerca de esto que se llama desarrollo y aprendizaje. Vamos a empezar como a tocar y a evaluar como ese conocimiento que tenemos de qué es desarrollo, qué es aprendizaje para ir ahondando en el tema. Entonces, el aprendizaje es un proceso de descubrimiento y de construcción permanente. Todo el tiempo los seres humanos estamos en un constante aprendizaje, en el que los saberes previos sirven de plataforma para explorar, construir otras ideas y conocimientos, relaciones y experiencias. Por ende, es un proceso activo que se deriva de las interacciones sociales y culturales de los niños y las niñas, que promueven el desarrollo hacia formas de autonomía, participación y creatividad más complejas. Es decir, nosotros vamos aprendiendo todo el tiempo vamos aprendiendo. Y esos conocimientos previos son esas bases que nos permiten ir desarrollando ciertas habilidades. Entonces vamos a pensar un momento en ese aprendizaje basado en la experiencia. Entonces vamos a pensar cuando nosotros estamos en un encuentro educativo. Antes de llegar a un encuentro educativo, ¿qué hace el docente? ¿Qué es lo primero que hace un docente? Debe hacer una planeación, debe hacer una investigación, debe mirar qué va a presentar, debe evaluar y estudiar ciertos conocimientos para poder proyectar actividades, llevar juegos, etcétera, etcétera. Entonces vamos a pensar en esas actividades que nosotros como docentes hacemos antes de llegar al aula de clase, bueno, en este caso los encuentros educativos o los talleres, porque esto también aplica para esos talleres de psicosociales o los talleres de apoyo nutricional. ¿Qué es lo primero que vemos? Una preparación. Entonces esa preparación, si buscamos el tema. El tema es las manzanas. Para yo poder hablar de las manzanas, yo debo mirar qué es la manzana, cómo se componen las manzanas y qué actividades puedo desarrollar en relación a las manzanas. Y es un ejemplo muy sencillo, pero que me sirve para contextualizarlos en lo que les quiero dar a entender. Entonces, cuando yo hablo de aprendizaje a través de la experiencia es porque yo antes de evaluar, bueno, voy a hablar de las manzanas, qué experiencia tengo yo acerca de las manzanas o de X actividad o de X tema. Por ejemplo, pautas de crianza. ¿Cuál es ese conocimiento previo que yo tengo acerca de las pautas de crianza? Bueno, yo, Andrea, tengo este conocimiento y lo voy a complementar con cierta teoría para poder llevarlo a la práctica. Entonces, por ejemplo, yo sé que las pautas de crianza son esas actividades o son ciertas acciones que hace el padre a lo largo de la crianza del niño. ¿Para qué? Para su desarrollo y crecimiento. Entonces, yo empiezo a mirar qué sé, bueno, qué actividades puedo plantear, perdón. Entonces yo puedo empezar como, siempre trabajo el tema como en una metáfora. Entonces, para trabajar el tema de pautas de crianza, hago el ejercicio de comparar la crianza con una planta. Entonces, ¿qué ejercicio pongo a hacer yo? Yo hago que el papito siembre una plantica, un frijolito, como lo hacíamos en el colegio, y entonces el padre de familia empieza a sembrar su plantica, sembrar su plantica, y empiezo yo a preguntarle en el proceso o a lo largo del tiempo de los encuentros cómo va esa planta. Muy probablemente le diré, papito, lleve la planta al encuentro educativo, miremos cómo va desarrollando, para finalmente dar una conclusión. Entonces, ¿a qué voy? A que esto que yo hago con los usuarios, esto que yo voy a hacer con el grupo de trabajo que yo tengo, es basado desde una experiencia. ¿Una experiencia de qué? Pues que muy probablemente yo viví la experiencia de hacer este ejercicio. ¿Sí? ¿Con quién lo viví? Con el doctor Luis Ernesto. Él hizo el ejercicio. Yo tomé ese conocimiento
y empecé a trabajarlo a mi manera y alimentarlo, o sea, alimentarlo con teoría, alimentarlo con más cositas, buscarle más cosas, porque el ejercicio fue a través de una hoja, ¿sí? Una hoja de papel bond, en un papel bond, empezar, dibuje el tallo, dibuje las ramas, dibuje no sé qué, el tallo es tal cosa es tal cosa, y yo dije, me parece muy interesante, pero ahora yo voy a agarrar este ejercicio y voy a empezar a implementarlo, pero más desde la práctica, más llevarlo hacia la realidad. Y yo empecé a hacerlo, a que sembraran una plantica, a que empezaran a hacer este ejercicio, a ver qué tal, qué resultado me daban. Lo hice en muchos espacios y el resultado fue muy exitoso. ¿Pero por qué? Porque lo basé desde mi experiencia. Cuando yo ya lo hago desde mi experiencia, empiezo a hablar con los usuarios o hablar con las personas que están a mi alrededor para preguntarles qué les había parecido, si de verdad les había parecido interesante, porque es una metáfora de la crianza, ¿sí? Y la planta. Entonces, ¿qué pasa? Entonces, es un ejemplo básico. Entonces, la planta, para que pueda crecer, que necesita agua, sol, cariño, amor. Lo mismo necesita la crianza. Entonces la crianza necesita pues los valores, el respeto, el ejemplo, ¿sí? Luego la planta va creciendo, el niño va creciendo. ¿Qué necesita la planta? Más cuidado, más atención, necesita educación y empiezan a salir esos arbolitos, esas ramitas, de los cuales uno empieza como a mirar, bueno, empieza a analizar, supongamos que la plantica dio frutos, entonces ¿cuál es ese fruto de esa planta? O puede que por el contrario la planta se me muera, puede que la planta se me apiche, ¿sí? ¿Por qué? Porque yo no tuve el cuidado adecuado. Lo mismo pasa con la crianza. Entonces, hago este ejemplo para hacer esa comparación dentro de lo que es el aprendizaje a través de la experiencia. Lo cuento de cómo yo lo aprendí, cómo adquirí, digamos, este conocimiento de pautas de crianza y cómo yo lo fui transformando para enseñarlo en otros espacios. Entonces, así mismo debemos hacer cada vez que nosotros vayamos a un encuentro educativo, cada vez que nosotros hagamos un taller, siempre hablemos desde nuestra experiencia. ¿Para qué? Para generar más impacto, para captar la atención de ese público que está ahí, que a veces está disperso porque el niño está gritando, la mamita está hablando, o la mamita tiene que hablar con la profe, etcétera, etcétera. Entonces, el aprendizaje es un proceso o es una construcción permanente y siempre está acompañado por eso, esas vivencias, por eso que vemos, por eso, y eso se va convirtiendo en esos conocimientos previos. Entonces ahora vamos a mirar este ejemplo para hacer como una especie de análisis. Esta va a ser nuestra primera actividad. Vamos a escuchar el siguiente caso y vamos a empezar a analizar parte por parte y vamos como a mirar un poquito acerca de esto que yo les venía hablando. Estando en la changra, Felipe, de 4 años, se para frente a una planta, coge un frijol con la punta de sus dedos y conversa con su maestra indicándole: si quiere cogerlo para comérselo, tiene que esperar a que esté rojito. Ante lo que ella comenta, él dice: claro, porque si está verde es que está todavía tierno. Y él cierra asistiendo: sí, si está verde es porque todavía no se puede comer. Entonces debemos esperar a que las espinacas cambien de color para poderlas comer. Y Felipe responde: le preguntaré a mi mamá. Al oírlos, Ana dice: no, Felipe, debe estar crujiente y verde. Bueno, entonces ahora vamos a analizar tres partecitas de este fragmento. Entonces, vamos a mirar esa parte que dice: si quiere cogerlo para comérselo, tiene que esperar a que esté rojito. ¿Por qué creen que se habla acerca de esto? Entonces aquí hablamos de un aprendizaje desde la experiencia. ¿Qué quiere decir? Que el niño considera que cada vez que él va a comer algo o cierta fruta o en relación a esto de las verduras y demás,
Cuando está verde es porque aún no se puede comer, porque eso es lo que inicialmente a uno le enseñan, y cuando ya esté rojito es porque uno ya lo puede consumir. Esto lo basamos, o este aprendizaje se basa desde la experiencia. ¿Desde cuál experiencia? Desde la experiencia de nuestros papás, de nuestros hermanos, de lo que nosotros observamos en las casas, ¿cierto? Pero luego la maestra dice lo siguiente, ante lo que ella comenta: claro, porque si está verde es que todavía está tierno. Entonces, la maestra interactúa con Felipe desde sus conocimientos previos. Igualmente, miren, vemos dos paralelos, el niño y la maestra. Los dos en este punto están hablando desde la experiencia, el niño desde la experiencia, desde lo que ve en su casa, y la maestra pues de sus conocimientos previos. Pero entonces aquí viene una tercera parte donde no siempre aplica que lo que está verde es lo que no, o sea, que lo que está verde no se puede comer, porque entonces él le dice, entonces debemos esperar a que las espinacas cambien de color para poder consumirlas. Entonces esta pregunta es un poquito inquietante y cambia ese sentido porque hay una transformación, o sea, hay una transformación de ese conocimiento y se vive una nueva experiencia. ¿Por qué? Porque entonces aquí ya se empieza a hablar, no, la espinaca debe estar crujiente y verde para poder consumirla. Es un nuevo concepto y conocimiento que Felipe aprende en esta experiencia. Entonces, aquí mismo logra la relación entre los niños y el mundo natural, se transforma y con ellos sus formas de explorar, experimentar y de cuidarse a sí mismo, ¿sí? Porque pues él dice, está verde, no me lo puedo comer, ¿cierto? No me puedo comer el frijol. Pero más adelante aprende que no todas las frutas deben cambiar de color o no todos los vegetales deben cambiar de color para ser consumidos. Entonces aquí hay una transformación de conocimiento y es basado a través de ¿qué? De esa experiencia que el niño vivió. Bueno, entonces aquí viene una partecita muy importante que me pareció muy importante, y es que los niños y las niñas encuentran puentes que les permiten enlazar aquello que conocen y han apropiado. Es decir, los adultos, los orientadores, los cuidadores o los maestros actuamos como ese puente, ¿sí? Para que el niño aprenda, ¿sí? Hablamos como el aprendizaje no se separa de la acción ni del contexto en el que ocurre. Por el contrario, los niños y las niñas experimentan con todo lo que encuentran en su entorno. Es decir, el aprendizaje, que es una construcción, que venimos diciendo que es una construcción, es una construcción de muchos factores. Factores de lo que vivimos a nuestro alrededor, de lo que experimentamos, de esas cosas que tocamos, que palpamos, que vivimos, y que los cuidadores o las personas mayores actúan como puente o andamiaje, por así decirlo. Es ese puente que me permite como pasar a aprender o a vivir otra experiencia. Entonces acá el niño estaba muy seguro que pues ese frijol solamente lo podía consumir si estaba rojo, pero aquí aprendió que no todas las verduras deben cambiar de color para ser consumidas, en este caso las espinacas. Y así vamos formando este aprendizaje a través de la experiencia, que en este año 2022 queremos hacer como mucha fuerza, mucho hincapié en este tema, porque queremos que esas planeaciones que los docentes, que se hacen en los talleres, que los psicosociales y el apoyo nutricional hace, se base no solamente en lo que yo puedo encontrar, digamos, en una fuente o en lo que yo puedo encontrar, sino que realmente lo hayamos vivido para poder decirlo, para poder experimentarlo. Listo. Entonces, toda práctica que uno quiera realizar, toda experiencia que uno quiera vivir, ya sea en, digamos, porque es que uno no solamente aprende en un encuentro educativo, uno está aprendiendo todo el tiempo, y quiero que se vayan con esto, con esta frasecita muy pegada, y es que el aprendizaje es una construcción constante. Entonces, para que ese aprendizaje se haga realidad en cualquier contexto que nosotros vivamos, incluso hasta en la casa, porque uno en la casa, con los nietos, con los amigos, con la mamá, con el papá, uno todo el tiempo aprende. Pero para que esta práctica se haga posible o sea posible, debe estar
en una total armonía. Entonces acá nos hablan para que las prácticas propuestas por los adultos o por el maestro o por el papá o por el hermano o por el abuelo impulsen a los niños y a las niñas a alcanzar mayores niveles de autonomía, o sea, que ellos sean independientes de realizar ciertas acciones y se promueva la creatividad, es muy importante algo. Y voy a partir de esto porque es la base, yo creo que de cualquier situación que nosotros vivamos en cuanto a aprendizaje se habla. Estas deben estar diseñadas en una armonía total con su momento del curso, es decir, no importa si el niño tiene 6 meses, 7 meses, 1 año, 2 años, 3 años, 5 años, 7 años, o si tenemos 10, 20, 30, 40 años, para uno poder aprender debe existir una armonía total. Entonces, muchas veces cuando nosotros nos disponemos a enseñar o a explicar o a dar algo, o a dar una charla o a enseñarles algo a cualquier persona de cualquier edad, lo más importante es la armonía. Y no hablo solamente de la armonía en cuanto al espacio, en cuanto a la tranquilidad, sino en la manera como nosotros hablamos. Porque muy probablemente si yo vengo aquí a darles esta oratoria y empiezo a gritar, muy seguramente los voy a aburrir, ¿sí? Entonces siempre debemos buscar como ese equilibrio para poder explicar, para poder enseñar, para poder hacer ese puente para ese aprendizaje. Listo. Entonces acá vienen 3 punticos muy importantes que como coordinadora lo he experimentado, muy seguramente mis compañeras coordinadoras y coordinadores también lo han experimentado, y es que muchas veces cuando uno hace alguna llamada o algún apoyo, tienden a comparar los padres su crianza, tienden a compararla con otros niños de las mismas edades. Bueno, en esta parte quiero detenerme, son 3 punticos muy importantes que como coordinadora he vivido la experiencia y muy seguramente mis compañeras y mis compañeros coordinadores e incluso psicosociales y docentes han vivido esta experiencia. Y es que cuando uno realiza una llamada o va a las unidades de servicio, encuentra a papitos que hacen ciertas comparaciones de sus hijos que tienen cierta edad con otros niños de la misma edad. Entonces acá es muy importante esta partecita para que ustedes le puedan aclarar a los papitos ciertos aspectos o ciertos errores que cometemos. Entonces, aquí dice, las experiencias que viven los niños y las niñas a través del tiempo hace que se perciban cambios en las acciones que realizan. Por eso, mientras Valentina, ¿sí?, comienza a hablar usando frases, Juan usa palabras. Entonces, vamos al caso de Valentina. Entonces, Vale puede decir mamá, teta, mientras que Juan dice mamá, ¿sí? Entonces, en este caso, pues son 2 niños de la misma edad que están utilizando diferentes formas de comunicación, ¿sí? Pero esta acción no quiere decir que quizás Juan esté atrasado en algún proceso y que Valentina esté más adelantada. No, por lo tanto, y viene la segunda parte, sería inapropiado, o sea, esta partecita es muy importante, sería inapropiado encasillar el desarrollo en parámetros rígidos a escalas determinadas. Es decir, si el niño tiene 1 año y medio y utiliza mamá teta y el otro niño dice mamá, no quiere decir que su desarrollo no esté cumpliendo a cabalidad, no, porque sería erróneo encasillarlo en que a esta edad del 1 año y medio ya todos deben decir mamá teta, no, porque es un proceso y un desarrollo que se da a través, primero es de manera individual y se da a través de la medida en que el ambiente y las características personales e individuales determinen diferencias entre ellos, es decir, lo que yo vivo acá es muy diferente a lo que él vive acá, y eso permite que mi desarrollo sea muy diferente en las 2 partes, y no está mal, no hay un retroceso, no, es un proceso normal. Entonces es muy importante
que esto quede claro es que sería inapropiado encasillar el desarrollo en parámetros rígidos a escalas determinadas. Se requiere una mirada más amplia que visibilice los rasgos comunes de desarrollo y que los niños y niñas son y construyen de manera individual, ¿sí? De manera que sea el punto de partida para proponer experiencias de aprendizaje que impulsen el desarrollo de cada niño. Es decir, puede que Valentina haya dicho mamá teta más rápido, pero Juan se haya demorado más. Muy probablemente en un mes, 2 mesecitos, Juan también esté diciendo mamá teta. Ahora, aquí quiero hacer también como un paréntesis o como hacer un pare, y es porque esto también incurre en que está bien, es correcto que de pronto el desarrollo sea diferente, sea individual en cada niño o niña, pero también tenemos que partir del hecho de que no todo el tiempo Juan puede estar diciendo mamá, o que todo el tiempo esté, o que cuando yo quiera el celular yo, porque entonces ahí ya hay un problema más de corte lingüístico, por así decirlo. ¿Por qué? Porque el niño está ahorrando o economizando su lenguaje, no sé cómo explicarlo, es decir, el niño empieza, en palabras más sencillas, para explicarlo más sencillo, es el niño empieza a tener como pereza, empieza a cogerle pereza a hablar, y por eso es que encontramos niños de 5 años que, a comparación, digamos, de Pepita, sí, a los 5 años el niño dice mamá, papá, ¿por qué? Porque economizó todo el tiempo el lenguaje, porque no habló, porque el papá, si le decía el papá entendía que quería celular, entonces el papá se lo daba, o que quería el tetero y el papá se lo daba. No, entonces aquí ya corto un poquito este ejemplo que les estoy dando para decirles, cuando esta situación empieza a suceder, debemos hacer un pare y empezar a ignorar un poquito al niño y decirle, ¿qué quieres? Esto se llama celular, esto se llama tetero, esto se llama manzana. Repita, manzana, manzana. ¿Por qué? Porque entonces empiezan ellos a la economía del lenguaje y empiezan sí a tener un retroceso en el proceso de hablar. Esto desde la parte lingüística, y esto es como un plus que les doy en cuanto a este tema. Pero en cuanto que un niño de la misma edad de pronto diga más rápido mamá teta, o lo utilice con frase, y otro niño de la misma edad diga mamá o diga teta y no diga nada más, es normal porque es un proceso individual. Entonces es para como hacer la diferencia. Y para finalizar, este tercer punto es que en este sentido las maestras y en general los adultos cumplen una función mediadora en las experiencias de los niños y las niñas, a partir de las cuales pueden comprender el desarrollo infantil, desde allí potenciar. Entonces, es decir, nosotros como mediadores de ese puente de conocimiento, de aprendizaje, cumplimos una función muy importante, pero somos como un puente, más no vamos a decirles o tiene que hacer esto, o tiene que pensar así, somos un puente, y lo que debemos hacer como docentes es que ellos vivan la experiencia y que desde la experiencia ellos construyan ese conocimiento y a través de eso ellos puedan desarrollarse. Listo. Ahora viene el tema de las interacciones. Vamos a partir del hecho de qué es una interacción o cómo interactúo. Vamos a llevarlo a un plano más sencillo, y me gusta llevar todo conocimiento al plano más sencillo que poner a explicarles con conceptos amplios. ¿Cómo es una interacción? ¿Qué es interactuar? Interactuar es poder compartir con el otro cierta experiencia, cierto momento. Ahora vamos a llevar ese pequeño concepto de interacción al proceso de aprendizaje. Entonces, ¿cómo interactúo yo con mi compañera de trabajo? ¿Cómo interactúo yo con mi coordinador? ¿Cómo interactúo yo con mi psicosocial o con mi apoyo nutricional? ¿Cómo es mi interacción? Partamos de ese punto para empezar a entrar o a ahondar en el tema de la interacción en la educación. Y entonces es, ¿cómo interactúo?
tengo una duda, tengo una inquietud, voy a preguntarle al coordinador. El coordinador también interactúa con más personas para poder llegar a un mismo consenso. Entonces, si se dan cuenta, las interacciones son amplias y de las cuales uno siempre aprende algo. Así pasa en el aprendizaje. Entonces, el docente interactúa con su auxiliar para poder comunicarse y poder realizar una planeación y llegar a unos acuerdos y poder llevar a cabo el desarrollo de las actividades que se proponen. Entonces, aquí me hablan de las interacciones en la educación inicial. Comprende las relaciones recíprocas o formas de actividad conjunta que establecen los niños y las niñas consigo mismos, con los demás y con los entornos naturales, físicos, sociales, culturales en los que ocurre su desarrollo. Es decir, que esas interacciones no es solamente interactuar con un compañero, sino que interactúa con su medio, con lo que está ahí, con la silla, con este objeto. Esas son pequeñas interacciones que me van generando a mí un aprendizaje. Las interacciones son relaciones bidireccionadas que tienen que ver con la capacidad de las maestras de percibir y escuchar a los niños y niñas desde sus intenciones y su ser en la búsqueda de su bienestar a través de la construcción de vínculos afectivos y la disposición de ambientes, espacios y tiempos de exploración, juego y expresión. Esta forma de relacionarse se vive a partir de 3 acciones que confluyen en la cotidianidad: cuidar, acompañar y provocar. Es decir, que las interacciones juegan un papel y creo que es muy importante en este proceso de aprendizaje y desarrollo en la primera infancia. Entonces vamos a empezar a mirar así a grandes rasgos esos tres aspectos de los cuales me hablan. Vamos a hablar primero de cuidar, ¿sí? Algo tan sencillo en esto, pero de mucha responsabilidad. ¿Qué es cuidar? El cuidar que yo debo tener conmigo mismo, pero el cuidar que yo también tengo que tener con ese niño o ese usuario que yo tengo en las unidades de servicio, en las aulas de clase, pues cuando es colegio. Entonces, cuando estamos en las unidades de servicio, ese usuario, ese niño, por así decirlo, a pesar de que ellos tienen una póliza y demás, yo debo tener un cuidado, no porque el riesgo que corra, sino por ese sentido de pertenencia que yo tengo como ser humano en que el otro esté bien, es un sentido común. Entonces, el cuidado también se relaciona con las maneras seguras en que se disponen los materiales, los espacios y en general el ambiente en el que viven los niños y las niñas, de forma tal que puedan explorar y jugar. Entonces, claro, yo voy a tener este salón y este salón es mi unidad de servicio. Y yo voy a velar porque en ninguno de esos espacios haya algún riesgo, o sea, hay que de pronto una ventana con el vidrio partido, de pronto algún huequito donde el niño pueda caer, de pronto un objeto con el niño se pueda punzar, picar o demás. Pero más que esos espacios y ese ambiente que yo voy a tener es también yo en mi ser, en mi naturaleza de ser humano, velar porque todos estén bien y que todos estén cómodos, porque muchas veces encontramos en los encuentros educativos que la mamita o el niño están como estresados, aburridos, o que de pronto el ambiente entre los mismos papitos está tenso. Entonces es cuidar esa armonía, cuidar el bienestar de los niños, pero también, no sé, como cuidar todo el entorno. O sea, no es solamente voy a cuidar al niño que no se vaya a caer, que no le vaya a pasar nada, no, sino también la armonía en el encuentro educativo. Luego pasamos a acompañar. Y mire, vienen 3 partes sencillas, simples y súper importantes. Y creo que muchas veces en el día a día, en el que ese trabajo a veces se pone un poco intenso, en el que a veces se vuelve agotador, porque aparte de ser docentes, nosotros también tenemos una vida, tenemos que aprender a acompañar independientemente de esas adversidades que como seres humanos pasamos. Y es que muchas veces uno
puede estar salvando muchas vidas en este acompañar. Y vamos con el primero, estar presentes desde la corporalidad. ¿Qué es decir? Desde la corporalidad, estar yo aquí, estar yo, la implicación corporal es importante en la interacción con los niños y las niñas entre ellos. Es decir, voy a estar yo acá presente, soy yo quien voy a dar el taller, soy yo quien me voy a apropiar del tema, soy yo quien voy a dar esta actividad, estoy yo en cuerpo presente, ¿sí? Pero acompañar con la palabra. Mire, esto es tan importante. Mire, significa interpretar lo que suceda a los niños y niñas, contarles qué va a suceder, describir lo que está pasando, escuchar sus preguntas, propiciar diálogos y conversaciones entre ellos y darles la oportunidad de construir sus propias explicaciones y narraciones. Mire, aquí en acompañar con la palabra hay un mundo de posibilidades, un mundo de cosas. Acompañar con la palabra no es solamente de pronto yo llegar con un tema y explicar un tema, sí, que vuelvo y le reitero, siempre que sea por medio de la experiencia, por medio de lo que yo ya viví y les quiero contar, para que cuando ellos se vayan, ellos también lo puedan contar por medio de la experiencia. Entonces, aquí quiero decirles que cuando hablo de acompañar con la palabra, muchas veces no es solamente hablar, hablar y hablar y hablar. ¿Qué tan importante es escuchar? Y alguna vez yo hablaba con mi equipo de trabajo y ¿nosotros escuchamos? ¿Cuántas veces de pronto se presentan algún inconveniente al interior del grupo de trabajo? Y porque estoy ofuscada o porque estoy un poco molesta, no escucho. Simplemente hablo. ¿Sí? Entonces, la importancia de escuchar. ¿Cuesta? Claro que cuesta, porque a mí me cuesta. ¿Sí? Y es escuchar sus preguntas, escuchar lo que sucede, escuchar lo que les pasa. Y aquí me salgo un poquito de este tema, y es ¿cuántas vidas podremos salvar si nosotros escuchamos? Y vamos a empezar desde la casa. Escuchar en el hogar, escuchar a mi mamá, escuchar a mi abuela, escuchar a mi papá, escuchar a mi hermano el rebelde, y de ahí ya pasamos a que si yo escucho en mi casa, muy probablemente voy a escuchar a mi vecino, ¿sí? Aunque a veces ocurre lo contrario, en mi casa no escucho a nadie, pero soy más de escuchar al vecino, al que tiene el problema, pero la invitación acá es que acompañemos con la palabra, escuchando lo más simple que digamos, no, eso es una bobada, que uno dice, eso es una bobada, escuchemos, porque de esa bobada que nosotros consideramos muchas veces, dejan de cometerse muchos errores, puede salvar una vida, puede orientar a la crianza de un niño o de una niña y puede sacar del error a una persona. Y en este caso, ahora lo llevamos a lo que es el aprendizaje, escuchar sus preguntas y proporcionar diálogos va a que la importancia de escuchar y escuchar sus preguntas es poder solucionar inquietudes. En los niños es muy común que, ¿y esto para qué sirve? Entonces encontramos que los niños todo el tiempo nos están preguntando, ¿y esto qué es? Llegan a una edad en que todo lo preguntan. ¿Y esto para qué sirve? ¿Y esto para qué es? Y uno dice como que, ay Dios. Y uno llega el momento en el que uno se cansa y lo hablo y toda esta charla va a ser a través de la experiencia porque uno dice, ay, otra vez, pero ya le dije que tal cosa. ¿Pero por qué? Porque los niños son insistentes, porque ellos quieren explorar, ellos quieren construir un conocimiento y nosotros, acuérdense, somos el puente, ese andamiaje para que ellos puedan pasar y construir ese concepto, ¿sí? Viene el tercero, que es acompañar desde la disposición del ambiente. Otra forma de acompañar la acción de los niños y las niñas es a partir de la transformación que hacen del ambiente que se dispone. Para acompañarles desde aquí es necesario que las maestras le conozcan, sepan quiénes son, qué les gusta, cuáles son sus características de desarrollo. Pero acompañar desde la disposición del ambiente, para esto es necesario haberlos escuchado, es necesario conocerlos, es necesario mirar qué hace uno, qué hace el otro. Porque si uno llega a un encuentro educativo y entonces hoy la charla va a ser esta,
pero yo no me doy la oportunidad de analizar el contexto, de mirar que el niño que era muy participativo ahora está aislado, no se le acerca a nadie, tiene miedo. Si yo no identifico ciertos comportamientos, no voy a conocerlos. Y la importancia de acompañar con la palabra y acompañar desde la disposición del ambiente es que aquí nosotros podemos identificar muchos rasgos, por así decirlo, puede ser de violencia, de abuso. Porque si yo tengo un niño en mi encuentro educativo, es una persona muy activa, que siempre participa, que baila, y lleva 3 encuentros en que el niño permanece aislado, callado, no se relaciona, cuando es una persona muy activa, son ciertas señales que a mí como docente, como psicosocial, como apoyo nutricional, me tiene que decir, algo está pasando. Puede que no esté pasando, puede que sí, pero hay una alerta en el comportamiento y yo debo entrar a mirar, ¿sí? Debo entrar a analizar que no se esté vulnerando ningún derecho, debo mirar que se estén dando las cosas como se deben dar. ¿Por qué? Porque eso también hace parte de ese desarrollo y que es nuestra responsabilidad, ¿sí? Entonces, acompañar desde la disposición de la mente es conocer al niño, conocer sus características, mirar cómo es para que él pueda desarrollarse y yo también pueda buscar esas estrategias para yo poder planear y poder sacar o poder hacerlo explorar sus habilidades en ese crecimiento y desarrollo. Ahora viene este tercero, que es provocar. Provocar es disponer ambientes, situaciones, interacciones para que los niños y las niñas vivan, experimenten, jueguen, solucionen problemas, encuentren desafíos y así construyan nuevos saberes. Miren, y siempre lo hablo desde la experiencia. Muchas veces nosotros como docentes, los que son padres, los que son acudientes o cuidadores, cometemos muchos errores en este proceso de crianza, crecimiento y desarrollo. ¿En qué va ese error? En que muchas veces uno quiere que el niño haga lo que uno quiera y comete el error que uno no lo deja explorar. Y es muy importante que el niño explore, que el niño conozca y que nosotros seamos el orientador de ese proceso. Acuérdense del puente, somos un puente, nosotros somos un puente para ese aprendizaje. Entonces, debemos provocar espacios de interacción, de exploración, donde ellos exploren su creatividad, donde ellos sean ellos mismos. Ahora viene un video muy interesante que quiero que le presten atención. Es cortico, dura 4 minutos y del cual vamos a hacer una actividad. Entonces, vamos a verlo y vamos a prestarle atención. Mire, si bien es cierto, el video está como proyectado para un niño de 6 años, 6 años, 5 años, pero luego de eso vamos a hacer una pequeña actividad. Entonces, vamos a ver el siguiente video. Hola niños, hoy en su primer día de clases vamos a dibujar. Sí, silencio. Ahora saquen sus colores. ¡Qué bien! ¿Qué podría dibujar? Un paisaje bonito, un coche azul, o mejor las nubes, o mejor un gato. ¡Sí! Un gato azul. Me gusta el azul. ¡Detente! No les dije que puedan empezar, ¿o sí? Muy bien todos. Vamos a dibujar una flor. Una flor. Hay flores de muchos colores. Blancas, rojas, naranjas. Empezaré por una azul. Espera. Te dije que te esperes. Todavía no les digo cómo hacerlo. Primero tomen el color verde y dibujen una curva así, 2 pequeños óvalos para las hojas y ahora con el color rojo dibujen 4 triángulos. ¡Listo! Así es como se dibuja una flor. Pero a mí me gusta más mi flor. A la mañana siguiente, Hola niños,
El día de hoy vamos a utilizar plastilina. Ahora saquen la plastilina. ¿Qué podría ser? Un plato. Mejor una pelota. Mejor un muñeco de nieve. Con ojos, manos y boca. Y su nariz. Espera. ¿Otra vez tú? Les he repetido 1000 veces que hagan lo que yo les digo. Muy bien todos. Vamos a hacer una serpiente. Y así pasaron los meses en la escuela, donde los alumnos, en vez de poder usar su imaginación y creatividad, los limitaban siempre a hacer lo mismo y de una sola manera. Hasta que un día, los padres de Vane decidieron mudarse a otra ciudad. ¡Guau! ¡Qué padre! Está padrísimo. Mira. Hola, ¿cómo te llamas? Vane, Mucho gusto, Vane. Hoy en tu primer día de clases, ¿qué te gustaría hacer? no sé. ¿Te gustaría dibujar? Ujú. Muy bien. Puedes tomar los colores y las hojas que están en la mesa. Ujú. Vane, ¿qué esperas? Cuando me diga cuándo empezar. Cuando quieras. Cuando quiera. ¿Sí? ¿Pero qué dibujo? Lo que tú quieras, con los colores que tú elijas. ¿Puedo dibujar una flor? ¡Claro! Ok. 20 minutos después, Listo, ya terminé. ¿Puedo verlo? ¿Así está bien? esto pasa cuando le enseñas a los niños a repetir en vez de enseñarlos a pensar. Alentemos su creatividad. Las personas sobresalientes nunca han sido versiones de alguien más. Si permitimos a los niños explorar sus habilidades, les daremos el regalo de reconocer sus talentos y de apreciar los de las otras personas. Listo, entonces ya pudieron observar el video y el video le deja a uno muchísimas enseñanzas. Considero yo que no solamente para nuestro quehacer docente ni nuestro quehacer como intervención familiar que hacen las psicosociales y el apoyo nutricional, sino también como seres humanos. Entonces, aquí hay una actividad súper sencilla, el cual van a tener aproximadamente 10 minuticos, es algo muy sencillo, la verdad, para no desgastarlos, y van a ser grupos de 4 personas y van a reflexionar en relación al video y darán solución a estas preguntas. Son preguntas muy básicas, pero ¿por qué digo que 4 personas? Porque con grupos de 4 personas pueden mirar los diferentes puntos de vista. Entonces, la primera pregunta, la pregunta A, en mi rol como padre o como hermano, incluso como abuelo, en la situación que yo esté, ¿he actuado como el primer docente? Hay que evaluarlo. Y siempre empiezo por la familia, siempre, porque para mí es la pieza fundamental. Entonces, ¿cómo funciono yo en la familia para funcionar con los demás? ¿Sí? Entonces, en mi rol como padre, madre, no siendo la docente, el auxiliar, el coordinador, ni el psicosocial, ni el apoyo nutricional, sino como ser humano, más claro todavía, como ser humano, ¿he actuado como el primer docente? Si la respuesta es sí, ¿en qué? Y reflexionen, hagan una oratoria con su equipo de 4 y compartan esas experiencias. B, en mi rol como docente o profesión, sea docente, licenciado, trabajador social, enfermera jefe, nutricionista, ¿he actuado como el segundo docente o más como el primero? Entonces, hacer una evaluación ya desde mi profesión, ¿cómo he sido yo? ¿Como el primero o como el segundo? ¿Y en qué situaciones?
Tercero, ¿qué aspectos cree que generó las acciones del primer docente en Vane, la niña? ¿Cuál cree que fueron esas acciones que generó ese primer docente en Vane? ¿Sí? Y hay una parte como muy cómica del video. Ahorita, después de que les termine de explicar, voy a volver a dar 4 minuticos y lo vamos a volver a presentar para que ustedes lo vuelvan a ver y tengan como más claro una segunda vista a este video. Va a ampliar un poquito más el panorama o podemos ser más críticos. Cuarto, ¿qué pasaría o qué pasará, perdón, en el proceso de desarrollo de Vane? ¿Qué va a suceder? ¿Cuál creen que son esas hipótesis? Y por último, pues que aquí quedó como mal, de una conclusión del video basándolo desde su experiencia. ¿Sí? De una conclusión del video relacionándolo con algo que usted vivió similar y cuéntenos una conclusión acerca de este video. Tienen 10 minutos y voy a volver a mostrar el video para que ustedes puedan tener una segunda vista de este video y puedan analizar en más detalle teniendo en cuenta estas preguntas, y damos 10 minutos para que puedan dar esas respuestas. No tienen que ser correctas, deben ser basadas desde la experiencia, porque eso es lo que más quiero resaltar acá, y es que todo lo que hemos trabajado a lo largo de este tiempo es basado en la experiencia. Hola niños, hoy en su primer día de clases vamos a dibujar. Sí, silencio. Ahora saquen sus colores. ¡Qué bien! ¿Qué podría dibujar? Un paisaje bonito, un coche azul, o mejor no, las nubes, o mejor un gato. ¡Sí! Un gato azul. Me gusta el azul. ¡Detente! No les dije que puedan empezar, ¿o sí? Muy bien todos. Vamos a dibujar una flor. Una flor, una flor. Hay flores de muchos colores. Blancas, rojas, naranjas. Empezaré por un azul. Espera. Te dije que te esperes. Todavía no les digo cómo hacerlo. Primero tomen el color verde y dibujen una curva así, 2 pequeños óvalos para las hojas, y ahora con el color rojo dibujen 4 triángulos. ¡Listo! Así es como se dibuja una flor. Pero a mí me gusta más mi flor. A la mañana siguiente, Hola niños, el día de hoy vamos a utilizar plastilina. Ahora saquen la plastilina. ¿Qué podría ser? Un plato. Mejor una pelota. Mejor un muñeco de nieve. Con ojos, manos y boca. Y su nariz. Espera. ¿Otra vez tú? Les he repetido 1000 veces que hagan lo que yo les digo. Muy bien todos. Vamos a hacer una serpiente. y así pasaron los meses en la escuela, donde los alumnos, en vez de poder usar su imaginación y creatividad, los limitaban siempre a hacer lo mismo y de una sola manera. Hasta que un día, los padres de Vane decidieron mudarse a otra ciudad. ¡Guau! ¡Qué padre! Está padrísimo. Mira. Hola, ¿cómo te llamas? Vane, Mucho gusto, Vane. Hoy en tu primer día de clases, ¿qué te gustaría hacer? no sé. ¿Te gustaría dibujar? Ujú. Muy bien. Puedes tomar los colores y las hojas que están en la mesa. Ujú. Vane, ¿qué esperas?
Cuando me diga cuándo empezar. Cuando quieras. Cuando quiera. ¿Sí? ¿Pero qué dibujo? Lo que tú quieras, con los colores que tú elijas. ¿Puedo dibujar una flor? ¡Claro! Ok. 20 minutos después, Listo, ya terminé. ¿Puedo verlo? ¿Así está bien? esto pasa cuando le enseñas a los niños a repetir en vez de enseñarlos a pensar. Alentemos su creatividad. Las personas sobresalientes nunca han sido versiones de alguien más. Si permitimos a los niños explorar sus habilidades, les daremos el regalo de reconocer sus talentos y de apreciar los de las otras personas. Listo, mis profes y equipos de coordinadores, psicosociales, apoyo nutricional, auxiliares y docentes. Después de haber hecho esta actividad, espero que les haya quedado una enseñanza grande y es poder dejar que el alumno, la persona o ese ser chiquitico que está al lado de nosotros, que cuidamos, que hacemos parte de esa crianza, pueda explorar y ser él. Ahora, yo voy a hacer aquí un paréntesis en cuanto a este video y es que les quiero decir algo. Si bien es cierto, Vane puede dibujar las flores como ella quiera, como ella se las imagine, así sean más bonitas o menos bonitas de las que yo de pronto quisiera que ella dibujara, pero es lo que ese ser humano chiquitico quiere experimentar. Pero también es acertado si yo doy la orientación. Hoy vamos a dibujar flores. Hoy todos vamos a dibujar flores y todos vamos a... Es más, si yo hiciera ahorita en estos momentos la actividad, vamos a dibujar flores las que ustedes quieran. Muy seguramente María, Juana, Rubiela, Flor, Mayra, Natalia van a dibujar flores diferentes, ¿sí? De diferentes maneras, de colores diferentes. Pero si yo de pronto doy la orientación de que vamos a dibujar flores y Ninfa me dibuja un balón, es aquí cuando yo como docente, en ese proceso orientador, hago un par y digo, Ninfa, estás dibujando un balón. Esto es un objeto para jugar y lo que estamos haciendo es dibujando flores. Las flores son las que nosotros vemos en los parques, cuando vamos caminando, en diferentes lugares, las que están en el jardín, las que yo tengo en la casa, ¿sí? Porque es ahí cuando nosotros también entramos a la orientación y es válido, es correcto. Entonces también funcionamos como somos mediadores y orientadores. Si yo doy esa orientación y de pronto este niño o niña está haciendo otra cosa que no está mal, soy yo en mi rol docente, cuidador, de orientar. ¿Listo? Y ahora pasamos así a grandes rasgos por cosas que ustedes ya conocen y son las actividades rectoras. ¿Qué son las actividades rectoras? Son esas actividades que permiten que el niño se desarrolle e interactúe. ¿Cuáles son esas actividades rectoras? De las cuales nosotros debemos tener en cuenta en una planeación. El juego, muchas veces las actividades son juego, en otras ocasiones es el arte, cuando los ponemos a dibujar, a crear, en otras ocasiones la literatura, cuando narramos, contamos o les hacemos un cuento desde la literatura, y la exploración del medio. Estas actividades rectoras son muy claras, o ustedes ya las conocen dentro de ese proceso pedagógico, y pues lo vamos a pasar así como muy rápido porque creo que ustedes ya lo han visto. Sin embargo, dentro de este material que es la presentación, voy a anexarles también el material de donde tomé toda la información para poder plantear esta presentación y ustedes lo puedan tener. Pero las actividades rectoras son esas acciones que permiten que el niño se desarrolle. El juego, que la tángara, que jugar, que sí, el arte, crear, dibujar, la literatura cuando narramos un cuento o cuando hacemos que los niños crean su propio cuento, su propia narración, y la exploración del medio es cuando hacemos que con objetos del medio ellos también exploren.
Esas son las actividades rectoras y para nadie es un secreto que dentro de esas planeaciones curriculares deben estar plasmadas y deben estar presentes. Ahora viene la organización curricular y pedagógica. Miren, esto es un tema demasiado largo, del cual lo quiero hacer muy sencillo y muy práctico porque sé que se vuelve agotador, la misma persona hablando, tanto tiempo, yo lo entiendo. Entonces, la organización pedagógica lo saqué en 3 puntos. El primer punto, el para qué, el qué y el cómo. Entonces, la organización curricular y pedagógica tiene en cuenta el para qué. ¿Sí? Entonces, el para qué, el desarrollo y aprendizaje. Se potencia, responde al propósito del desarrollo y aprendizaje. Ay, Dios. Otra vez. Se potencia, responde a los propósitos de desarrollo y aprendizaje que la educación inicial preescolar están llamados a promover. El que se potencia y se relaciona al conocimiento de la lectura. Bueno, listo. Luego viene de estas actividades rectoras la organización curricular y pedagógica. Voy a hablar de esto de una manera rápida, práctica, porque sé que a estas alturas es muy agotador escuchar a la misma persona en un tema tan extenso y tan largo, y lo voy a hacer más práctico y lo dividí en 3 puntos. El para qué, el qué y el cómo. El para qué se potencia, responde a los propósitos de desarrollo y aprendizaje que la educación inicial y preescolar están llamados a promover. El para qué. ¿Para qué voy a enseñar esto? ¿Para qué? ¿Cuál es mi propósito de ese para qué? ¿Cuál es ese propósito? ¿Sí? Entonces, aquí vamos a mirar ese desarrollo y ese aprendizaje. ¿Qué es lo que yo quiero enseñar? Es lo que viene. El qué. Se potencia la relación con el conocimiento y la lectura. Otra vez. El para qué. Se potencia, responde a los propósitos de desarrollo y aprendizaje. ¿Para qué? ¿Para qué voy a enseñar este tema? ¿Para qué? ¿Para qué desarrollo? Bueno, listo. Luego de esta actividad, ya. Bueno, ahora viene la organización curricular y pedagógica, que es un tema bastante extenso y que a estas alturas de esta presentación ya sé que deben estar agotados. Puedo hacerlo muy sencillo y muy práctico para terminar rápido. Entonces, lo dividí como en 3 partes importantes: el para qué, el qué y el cómo. Vamos a responder a eso. ¿Para qué? ¿Para qué yo organizo esta pedagogía? ¿Para qué? Yo organizo esto para un desarrollo y un aprendizaje. ¿Cuál va a ser? ¿Cuál va a ser mi tema? Pautas de crianza. Volvemos al ejemplo anterior. Pautas de crianza. El para qué. ¿Para qué le puedo enseñar eso al padre de familia? Para que crezcan niños con bases más fortalecidas y mejore la dinámica familiar, porque cuando hay una buena crianza en un hogar, la dinámica familiar también mejora, porque lo que yo estoy criando de chiquitico me va a dar frutos cuando esté más grande. Entonces ahí es cuando yo voy a mirar si hice bien mi tarea o si de pronto mi hijo se me fue por algún lado. Entonces, el para qué, para que aprendan o para darles esas herramientas para que mejoren esas pautas de crianza, y para que su hijo, cuando esté más grande, pues sea un niño o una persona ante la sociedad bueno, una persona que aporte a la sociedad. Ejemplos tan sencillos como estos. Ahora, el qué, ¿sí? Entonces, ¿qué? Se potencia y se relaciona con el conocimiento y la lectura permanente, que hacen las maestras de los intereses, capacidades, gustos de los niños y niñas, y las formas como van transformándose a partir de las mediaciones pedagógicas, que los motivan a explorar, a preguntar, a jugar, conocer y comprender los sucesos de la vida. Entonces, el qué voy a enseñar. Bueno, yo voy a enseñarle a este niño cierto tema, pero yo voy a mirar qué es lo que más le gusta. Pero entonces nosotros encontramos en esos diferentes grupos etarios que se manejan, que a los niños de 1 a 2 años les gusta jugar con plastilina,
o que les gusta más que el juego, les gusta más el arte, ¿sí? Entonces, ¿qué voy a enseñarles? Para yo saber qué quiero enseñarles, debo conocer esos gustos, debo conocer eso que ellos les gusta hacer para yo poder llevarlo y plasmarlo en actividades con propósitos de que ellos aprendan y en el aprendizaje se desarrollen. Entonces, ese responde el qué quiero enseñar. Para yo saber el qué voy a enseñar, debo conocerlos un poquito y llevarles lo que a ellos más les gusta. Y el cómo, ¿sí? Entonces aquí ya es ¿qué propuesta voy a llevar? Entonces, ¿cómo voy a desarrollar esto? Estamos, el para qué, estamos con el mismo ejemplo de las pautas de crianza. ¿Para qué? Para que el papito aprenda pautas de crianza. El qué quiero que aprenda? Quiero que aprenda los valores, cuando un niño hace berrinche, cómo actuar, cómo hacer, ¿sí? O sea, el qué les voy a enseñar? Esto. ¿Cómo se los voy a enseñar? A través de la metáfora de la planta, del frijol y la crianza. Esa sería una organización curricular, así de sencillo. Sin embargo, de este manual nos plantean como este circulito, y es una organización curricular y pedagógica. Entonces aquí me hablan del propósito de la educación inicial, para qué se potencia, organización de la práctica pedagógica, cómo se potencia, y el desarrollo de aprendizaje, que se potencia. Bueno, lo leí como al revés, primero es qué se potencia, para qué se potencia y cómo se potencia. Entonces así se configura la organización curricular y pedagógica, pero si se dan cuenta, en la parte de abajo de este circulito vienen ¿qué? Las actividades rectoras, porque la organización curricular y pedagógica siempre debe ir de la mano de las actividades rectoras, siempre. Y de las prácticas de juego y crianza, que ustedes ya lo tienen y lo conocen. Ahora vamos a los referentes pedagógicos. Y ese es un tema también extenso que lo voy a explicar de manera muy breve, y es, voy aquí a leerles este fragmento y les explico un poquito la imagen. Es importante que la lectura de los referentes de desarrollo y aprendizaje se haga a la luz de lo que las maestras o maestros indagan y registran acerca del proceso de cada niño o niña, para que pueda identificar cómo es el proceso de desarrollo de cada cual y potenciarlo desde sus particularidades a partir de propuestas pedagógicas pertinentes. Es decir, cada individuo se desarrolla de una manera diferente, y lo he venido hablando desde el inicio de esta presentación, y es que cada individuo se desarrolla de manera diferente. Lo que la maestra debe hacer es identificar cómo es ese proceso de desarrollo en cada niño y poder mirar, a María aprende o tiene más habilidades con las actividades de arte. Juan desarrolla más sus habilidades en el juego. Pepito en el arte, en el juego, en la literatura, y así ir mirando cuáles son esas habilidades para poder potencializarlas. Entonces, en los referentes, cada uno se desarrolla de manera diferente, y yo lo que voy a hacer es potenciarlo. Entonces acá hay como un laberinto, ¿no? Como un laberinto, yo lo llamo así como el laberinto, ya ellos lo llaman como las transformaciones, ¿sí? Propuestas son, ¿por qué las transformaciones? Yo lo llamo más el crecimiento y desarrollo, en palabras más sencillas. Cuando nacen, entre el nacimiento y el pecho, entre el caminar, entre explorar, el preguntar y el compartir. Es como un desarrollo, es como por así decirlo, en esa etapa, en esa primera infancia, esa línea de tiempo de ese recorrido que hace el niño. Nace, tiene su primer contacto con su madre cuando está lactando, empieza a crecer, empieza a caminar, empieza a gatear, luego empieza a hablar, y cuando los niños empiezan a hablar empiezan a explorar, y luego ya pasa una etapa de preguntar, y de preguntarle y querer saber cosas del mundo, ¿sí? Ahí es cuando los niños empiezan a preguntar y preguntar lo mismo de siempre. Y por último,
compartir con ese entorno, compartir en ese contexto. Esos son los referentes pedagógicos y se pasan como por esta línea de tiempo, por así decirlo. Ellos lo llaman las transformaciones. Esas son como las transformaciones que ellos proponen para estos referentes pedagógicos. Importante, estos referentes pedagógicos dependen de cada niño, de cada individuo, de cómo se desarrolle. ¿Y qué debe hacer el maestro en estos referentes pedagógicos? El niño tiene habilidad para pues de pronto, muy chiquiticos, de pronto es difícil identificarlo, pero cuando están muy niños ellos empiezan a mostrar ciertas habilidades y el maestro debe identificarlas para potencializarlas. Y la práctica pedagógica, que es nuestro quehacer día a día, es la práctica pedagógica. Entonces, organizar la práctica pedagógica sitúa a las maestras, a los maestros de primera infancia como protagonistas y constructores de propuestas educativas que promueven el desarrollo integral de los niños y las niñas. Y aquí hago un paréntesis. Hay una parte muy importante, nosotros somos los protagonistas y constructores de propuestas educativas. Nosotros somos quienes creamos esos escenarios, quienes creamos esos ambientes para que se dé una práctica pedagógica. Esto genera desafíos, muchísimos desafíos, y para nadie es un secreto, y el mayor desafío que hemos tenido nosotros para esta práctica pedagógica es la virtualidad. Miren, en este aspecto de virtualidad muchos docentes se volvieron youtubers, muchos les tocó bailar, cantar, si eran personas muy tímidas, volverse más activos. Yo por mi parte tengo algo, y es que a mí me gusta como que mover mucho las manos porque siento que así capto la atención de todos, y es una estrategia. ¿Para qué? Para yo poder tener la atención de ustedes, para poder captar la atención de ustedes. Y nos tocó mirar todas estas estrategias y esas habilidades que quizás no conocíamos para poder mirar y poder afrontar estos desafíos que nos traía la práctica pedagógica. Y nosotros sí que sabemos qué son estos desafíos en cuanto a nuestro quehacer docente, porque yo creo que lo único que nos falta es la naricita roja para convertirnos en payasitos y que todos nos presten atención. Y lo sé porque no solamente en mi grupo de trabajo, sino que sé que en todos ha sido un trabajo realmente fuerte de querer innovar para que estos encuentros educativos de verdad tengan éxito. Entonces, esto genera desafíos, muchos, los vivimos, lo hemos vivido, ya que la mayoría de los niños y niñas viven en contextos sociales y culturales distintos. Otra cosa que también, digamos, si a un niño le parece gracioso lo que yo hago acá, puede que al otro no, o incluso acá puede que la charla que yo les esté dando a uno les parezca muy interesante, a otros les parezca de pronto, ay, ya lo mismo de lo mismo, ¿sí? ¿Pero por qué? Porque eso es según el contexto en el que nosotros nos encontremos, porque donde vive Andrea, no vive Álvaro, no vive Paola, somos mundos diferentes, ¿sí? Y con particularidades diferentes y capacidades diversas. Entonces, en esta práctica pedagógica nosotros debemos, mejor dicho, innovar, descubrir, quitarnos esos miedos y explorar y salir de esa cotidianidad y empezar a explorar muchas cosas. Y acá también, teniendo en cuenta, volvemos a ese cuadrito. Entonces este cuadrito del que ya veníamos hablando, entonces me trae una organización curricular pedagógica de las que ya le hablé, los propósitos de desarrollo de aprendizaje, propósitos de la educación y organización de la práctica, el qué, el cómo y el para qué. Vienen las actividades rectoras, el juego, el arte, la literatura y la exploración del medio, y viene algo muy importante en esto de la práctica pedagógica, es indagar, proyectar, vivir la experiencia, valorar el proceso, el campo de la experiencia y el saber pedagógico, ¿sí? Entonces, hay algo más dentro de ese cuadrito. Y mire, yo podría aquí demorarme horas hablando de organización curricular, de las actividades rectoras, de la práctica pedagógica, y podría, mejor dicho, pero sé que los voy a cansar, y realmente muchas veces el mensaje debe ser corto y concreto. ¿Qué queremos en una práctica pedagógica? Que usted indague, que usted proyecte, que usted viva la experiencia, que usted pueda valorar ese proceso
que lo más importante, mire, quito todo ese cuadro y digo lo siguiente, para que se haga una práctica pedagógica concreta, lo que usted debe tener es un conocimiento previo, una experiencia y una indagación. Con eso usted no puede llegar a un sitio o a un encuentro educativo sin haber preparado nada. Probablemente le puede ir bien una vez, 2 veces, pero 3 veces no, porque uno como coordinador se da cuenta cuando las cosas se preparan y cuando no. Entonces, nada, que usted tenga un conocimiento previo, que usted ese conocimiento previo le meta teoría y que usted haya vivido una experiencia y pueda contar y organizar actividades según eso, usted ya va en una escala muy grande. Sin embargo, acá nos dice, debemos indagar, ¿sí? Debemos proyectarle al usuario algo, debemos vivir la experiencia, o sea, que no solamente sea la teoría, sino llevarlo a la práctica, valorar el proceso, a ver qué mamita participó, qué no participó, darles motivación, y en ese campo de la experiencia pues debe haber un saber pedagógico y debemos ser el andamiaje para que esa mamita, ese papito o ese niño se lleve un aprendizaje en su desarrollo. Entonces, eso es muy fundamental. Y aquí hay como un síntesis de estos 4 momentos y los vamos a escuchar así para que ustedes puedan como tener esa conclusión de lo que es una práctica pedagógica. En síntesis, indagar es escuchar, observar y recoger las inquietudes, los intereses y las preguntas de las niñas, los niños y sus familias para comprender sus procesos de desarrollo y aprendizaje. Eso es indagar. Proyectar. Crear y construir invitaciones que promuevan la acción propia de los niños y las niñas y potencien su desarrollo. En otras palabras, diseñar ambientes, disponer objetos, promover la construcción de proyectos desde las preguntas propias de los niños y las niñas, sus capacidades y aquello que pueden aprender. Eso es proyectar. Vivir la experiencia. Privilegiar la vivencia de las niñas, los niños y sus familias, respetando sus experiencias y procurando siempre llevarlas un poco más allá, darle paso a la incertidumbre, a la emergencia de 1000 maneras de aprender con las que cuentan los niños y las niñas. Eso es vivir la experiencia. Y valorar el proceso. Es reflexionar en todo momento sobre la práctica, intentar responder a las preguntas sobre las formas en que aprenden los niños y las niñas y sobre las mejores maneras de promover su desarrollo. Esto es valorar el proceso. Bueno, y así terminamos en esto que es la práctica pedagógica. Entonces, si bien pueden observar, estamos desde la organización curricular, desde las actividades rectoras, en este recorrido para lo que es la planeación, y todo lo que les he explicado viene y encierra lo que es la planeación. Entonces, les hablé del desarrollo y el aprendizaje, del aprendizaje desde nuestra experiencia, que para mí es a lo que le doy más valor en cuanto a los encuentros educativos y lo que uno como ser humano se queda más cuando está en un proceso de aprendizaje. También vimos las actividades rectoras, cuáles son y la importancia que tienen en la planeación. Viene la organización curricular y aquí empieza este cuadrito que nos encierra lo que debe tener o los aspectos importantes que debe tener esa planeación. Luego vienen los referentes pedagógicos, del cual pues depende de cada individuo y por el cual atraviesa, y las maestras lo que deben hacer acá es potencializar esas habilidades de esos niños. Y viene la práctica pedagógica, que ya encierra pues una organización curricular, encierra las actividades rectoras y encierran indagar, proyectar y vivir la experiencia. Entonces, no siendo más, de verdad, muchísimas gracias. Espero que esta presentación les haya servido de mucho, o les haya aclarado, o les haya recordado
muchos aspectos, parte de que no solamente somos docentes, sino que también somos padres, madres, hermanos, amigos, y que todo tiene que estar muy relacionado en nuestro contexto para que pueda tener un significado o que sea más significativo. Por eso siempre dentro de toda mi oratoria ustedes escuchaban un ejemplo relacionado a lo que yo vivo, un ejemplo en relación a lo que yo soy como persona, porque siento que cuando uno enseña o expresa de esta manera, los resultados o el aprendizaje es más enriquecedor o queda más. Entonces, no siendo más, muchísimas gracias por la atención prestada. Espero que este 2022 lo arranquemos con la mejor energía y nada, éxitos para todos. Chao, chao.